García Cabello, Onda Cero. Les decía al comienzo del programa que vamos a hablar hoy de economía de precios, porque si vamos al supermercado, cuando vemos que se disparan algo esos precios, es la conversación más habitual entre todos nosotros. Frente a lo que en muchas ocasiones tendemos a pensar sobre esos precios de los productos y alimentos, donde está la clave entre lo que se paga en el campo y lo que paga el consumidor en el supermercado, no es tan sencillo. Se lo vamos a preguntar a quien lo ha estudiado a fondo: análisis de la cadena de valor agroalimentaria, metodología para la comparación precisa de precios, origen, destino, que así se llama el estudio realizado y presentado por el profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Hidalgo. Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Manuel. Hola, buenas tardes. Hacía tiempo que no te escuchábamos por Andalucía capital, tuviste durante muchos años, así que nos alegra volver a escuchar tu voz y tus análisis. Como digo, ha elaborado este estudio sobre la formación de precios en colaboración e impulsado por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, por CAEA, director general de CAEA, también hoy con nosotros. Bienvenido, Álvaro González. Muchísimas gracias, Diego. Buenas tardes. Hablamos del sector alimentario y del informe de precios, pero ya que está con nosotros el profesor Hidalgo, hace unos días presentabais también en el Observatorio Económico de Andalucía el chequeo trimestral que hacéis a la economía andaluza. Sitúanos brevemente, antes de hablar de precios, la fotografía y las previsiones que presentasteis, porque eso sin duda también es importante para esa evolución de precios, ¿no? Sí, claro, pues muy rápidamente, este año, el año 2025, que todos sabemos cerró de forma positiva, con un crecimiento superior al 3%, muy similar, quizás algo más que la media española, pues lo que representa es que la evolución de nuestra economía viene de una tendencia bastante positiva, como he dicho, igual que España, y muy diferente al de Europa. Para este año, pues hemos iniciado el año pues con una reducción algo pequeña, bueno, una pequeña tendencia a la baja, que no debe de hacer saltar ninguna alarma de momento, con un crecimiento nuevamente del 0,7%, y que nos hace prever que si las cosas marchan como esperamos este año, volvamos a crecer por encima del 2%, en este caso un 2,3%, y cuadruplicando el crecimiento de algunas de las grandes economías europeas. Andalucía se espera que crezca en este caso lo mismo, o quizá algo más que la media española. Eso es buena noticia mirando a lo que nos viene por delante, a pesar de todo ese contexto geopolítico internacional que influye, pero ya vemos que de momento no computa, ¿no? Bueno, es que resulta muy sorprendente, es decir, tanto la economía española como la andaluza están evolucionando de una forma que parece que desafía la gravedad. Quiero decir, el contexto internacional y sobre todo el europeo no es excesivamente positivo, y sin embargo nosotros seguimos manteniendo una tendencia y un ritmo muy superior a la media europea. Es verdad que algunos de los factores que determinan ese crecimiento pues son excepcionales, como por ejemplo la inmigración, pero también es cierto que las familias españolas y andaluzas, a pesar de lo que oímos y a pesar de lo que muchas veces sentimos, pues tienen unas economías que están facilitando el crecimiento del consumo. Y yo creo que ese es el principal indicador que nos debe de hacer pensar que tan mal no van las cosas. El consumo de las familias crece, las empresas están empezando a invertir, el sector de la construcción se está recuperando poco a poco de su atonía, y el sector exterior, que iba peor este trimestre, pues ha dado un toque positivo, sobre todo muy asociado a la industria aeronáutica sevillana. El otro día conocíamos los datos, hablábamos precisamente con motivo del ADM 2026, el encuentro aeronáutico, y precisamente aportaban esos datos. Van muy bien las exportaciones de este sector, que es clave para nuestra industria, ¿no? Bueno, las exportaciones sevillanas, las principales no son aceites y aceitunas, son aviones y componentes aeronáuticos, con lo cual, cuando este sector va muy bien, nuestra economía sevillana lo nota y muchísimo, y este trimestre ha sido excepcional. Y un termómetro clave para ver cómo va nuestra economía, siempre lo decimos, son los precios. Análisis de la cadena de valor agroalimentaria, metodología para la comparación precisa de precios, origen, destino. Así se llama este estudio, informe presentado por CAEA. Lo habéis llevado a Sevilla, también lo presentasteis el otro día en Madrid.
hay interés por conocer sin duda, porque es un análisis profundo y con rigor, Álvaro. Así es. Estamos detrás de darle rigor a este análisis de precios porque como sector estamos acostumbrados a que se haga la típica comparación que nosotros entendemos simplista del precio en origen, precio en el campo y el precio en destino, precio en el lineal, con lo cual se invisibiliza una serie de eslabones intermedios que al final, bueno, pues hace que no se valore bien pues esos costes que se van sumando en la cadena, costes directos e indirectos y que hacen que el precio efectivamente se multiplique por 3, por 4 o por 5. Pero es que realmente es así, se multiplica porque hay una serie de eslabones que son necesarios para llevar los productos debajo de tu casa en un supermercado al consumidor final. En esa labor de pedagogía, de explicar por qué los alimentos valen lo que valen y cómo se forma el precio de los alimentos, es lo que nos ha llevado a encargar este estudio para que al consumidor no le quede esa percepción errónea o esa sombra de dudas y desconfianza sobre el funcionamiento de la cadena que queda cuando se hace esa comparación simplista, precio en origen, precio en el lineal. Pues ya que estás aquí, te pregunto también de la fotografía, ¿en qué momento se encuentra el sector en Andalucía? ¿Hacia dónde va? ¿Prioridades para este año? ¿Cómo lo vais viendo? Bueno, pues tenemos que decir que pese al complejo contexto geopolítico en el que vivimos y sobre todo propiciado por ese conflicto de Oriente Medio que ya está impactando en eslabones precedentes, al sector de la distribución, es decir, al último eslabón, a los precios de los alimentos en el supermercado, aún no ha llegado. Hemos conocido la semana pasada las cifras del IPC de alimentos y lleva varios meses descendiendo sobre el mes inmediatamente anterior, en décima. Ahora mismo se sitúa en el 2,6%, por debajo del IPC general, que está en el 3,2%. Son cifras relativamente normales y eso pues nos permite visualizar que el sector está sirviendo de dique de contención una vez más, igual que pasó con la guerra de Ucrania, para frenar una subida de precios mayor, porque lo cierto es que a eslabones precedentes se ha llevado. Al transporte ha supuesto unos incrementos de costes de un 20% que ya ha aplicado, también está llegando a los fertilizantes en el campo y los patrones de comportamiento están siendo similares, aunque con diferencias, pero relativamente similares a lo que pasó en la guerra de Ucrania, que es lo que ha propiciado que por esos incrementos de costes los precios de alimentos estén un 36% por encima de hace 3 años. Prioridades del sector, Álvaro, con todo este escenario que tenemos por delante, ¿qué pasos vais dando desde CAEA, que es que en definitiva sois la voz del sector de la distribución alimentaria? Bueno, ahora mismo se abre un nuevo escenario político aquí en Andalucía, una nueva legislatura y lógicamente a nivel autonómico nosotros lo que pedimos es máxima estabilidad, que es lo que permite al sector crecer, situar al comercio también en el centro de las políticas de la Junta de Andalucía. Curiosamente aquí en Andalucía se abre a mucho del turismo, que es la joya de la corona, se pasa a la agroindustria, a la industria, a la aeronáutica, estábamos hablando antes, pero el comercio, oye, es el segundo motor de actividad económica. Estamos hablando de 540.000 empleos en la comunidad autónoma, de 170.000 establecimientos comerciales, 135.000 empresas y debe situarse en ese centro de las políticas de la Junta de Andalucía. Tenemos también que valorar el carácter estratégico que tiene como sector que está obligado a abastecer de alimentos y lo hemos vivido en crisis de emergencia reciente. Hay un problema importante que trasciende el ámbito autonómico, que es la productividad laboral, tema de costes laborales que se está incrementando y sobre todo tema del absentismo laboral, que es una lacra para el sector. Y aquí sí una reflexión, una parte, digamos, en el sentido de que el absentismo no es un problema solo laboral, también es un problema social. Y así hay que entenderlo. En España ahora mismo hay un sistema de incentivo que está desincentivando precisamente el empleo. Y es duro decirlo, hay una parte de la población que no quiere trabajar.
y se está aprovechando del que sí quiere y contribuye al sostenimiento de las cargas sociales. Es un problema común para vuestro sector, también en muchos otros sectores, la distribución alimentaria de la que hoy hablamos, poniendo el foco, como decía, en este estudio sobre precios, sobre inexistencia o no de márgenes abusivos, que es lo que ha estudiado, lo que ha analizado de la cadena de valor alimentaria el profesor Manuel Hidalgo, que, como les decía, está hoy con nosotros también. ¿Con qué metodología? Porque eso, a la hora de hablar de un estudio, de un informe de este tipo, es clave. Sí, bueno, el estudio, en realidad, el objetivo que se marca es definir una metodología. Es decir, nosotros nos planteamos en el estudio qué tendríamos que hacer para hacer un análisis, vamos a decir, honesto y serio y objetivo sobre la creación de los precios agroalimentarios en cualquier región, no solo en Andalucía, obviamente. Para eso no hacemos nada que no se haya hecho antes, en el sentido de que, por supuesto, tanto Ministerio como Consejería de Agricultura, en el caso de Andalucía, etcétera, pues han hecho sus análisis, evidentemente tienen sus propias metodologías. Nosotros lo que hacemos es sintetizar todo el trabajo anterior y proponemos una reordenación de dicha metodología. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente definimos distintos pasos, vamos a decirlo globales o generales, desde el origen a la transformación, vamos a decirlo así, a los últimos pasos antes de que después la distribución te ponga el producto en la mesa de tu casa, ¿no? Y en ese diseño, evidentemente, se identifica en cada uno de ellos cuáles son los distintos pasos o que generan valor añadido. Para que lo entiendan nuestros oyentes, valor añadido es ese pequeño paso que genera en un producto una diferenciación que nos hace más útil el consumo de dicho producto. Uh-huh. Por ejemplo, un trocito de coco en un vaso directo para comer, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace el trabajo es ordenar ese proceso para que sea mucho más, vamos a decirlo así, más correcto y objetivo, el análisis de cada uno de los costes, el análisis de cada uno de los valores añadidos, que al final, sumado todo, es el precio final que consumimos, por el que compramos el producto que consumimos. Uh-huh. Sobre esa metodología aplicada, uno de los puntos clave del trabajo, como decía, es esa metodología. Había que aclarar qué es el IPOT y el Observatorio de Precios que menciona en el estudio y sobre el que se podrían hacer algunas observaciones, porque, como digo, esto de la cadena alimentaria es mucho más complejo, ¿no? Sí, es complejísimo. Es decir, cuando nosotros vemos un titular, una noticia, el kilo de patata pasa de 50 céntimos a 2,5 euros, ¿no?, en el proceso. Uno piensa que hay alguien que se está llevando 2 euros, una persona o un proceso, una empresa o quien sea, ¿no? Eso es lo primero que se piensa. Eso es lo primero que se piensa. Pero cuando tú analizas, precisamente la patata es un producto que hemos analizado a través de los distintos informes que se han hecho a lo largo de la última década, pues puede llegar a identificar hasta 40 o 50 pequeños pasos que obviamente generan costes. Uno nunca se piensa que en el precio del kilo de la patata que compra está la contabilidad financiera de una empresa que se dedica a crear la malla en la que viene la patata envasada, ¿no? Esos son ese tipo de costes, esos procesos que se incorporan en ese recorrido, ¿no? Claro, pero es uno de ellos. El del transportista es otro, ese es muy evidente también, ¿no? Y el del lavado, el de la selección, el de la conservación, porque uno entra en un gran centro comercial y piensa que los productos están ahí tal cual, pero hay que pagar luz, hay que pagar frío, hay que pagar personas, hay que pagar hasta el mantenimiento del parking donde dejas el coche, ¿no? Es decir, todo eso, aunque parezca absurdo, todos esos pequeños elementos se van sumando y son costes, y después las empresas obviamente tienen que ganar algo de dinero, porque si no, no van a hacer lo que están haciendo, y ahí es donde entran los márgenes. Uh-huh. Pero cuando uno analiza los márgenes en los distintos informes publicados en los últimos años, pues lo que uno observa es que los márgenes pues son relativamente pequeños comparado con el de otros sectores. De hecho, el margen, y me puede corregir Álvaro, el margen del sector de la distribución es pues puede ser de media del 2-3%, como mucho, y es de los más pequeños de la economía, uno de los más pequeños de la economía, porque, bueno, buena parte, y yo supongo que Álvaro esto lo puede decir muchísimo mejor que yo, de sus ganancias no viene de sacarle mucho a un producto, sino de vender mucho, con pocos márgenes, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que tiene que tener. Son esos márgenes, Álvaro. Efectivamente, entre el 2-4% es el margen que se mueve el sector, y efectivamente es el menor margen de toda la cadena alimentaria y uno de los menores de todo el sector empresarial. Por poner una referencia, se dice que el sector de la construcción en España tiene unos márgenes bajísimos y por lo tanto lo hace muy poco rentable, y cuando hablamos de bajísimo estamos hablando de entre el 5 y el 10%.
Con lo cual es evidente que es un sector en donde el margen juega un papel limitado y que evidentemente genera ganancias porque son sectores que mueven mucha mercancía, pero en general tiene poca capacidad al margen para determinar evoluciones de precio. Con esto, y termino, lo que quiero decir es que buena parte de los vaivenes de los precios que observamos diariamente viene más por evolución de los costes que de los márgenes. Eso es de lo que habláis en el estudio. En el análisis aparecen los llamados, lo que llamáis multiplicadores de precios, que es a lo que te referías, pero aplicados a algunos productos, porque analizáis en concreto 4: aceite de oliva, leche, pollo, limones, patatas, todos estos productos, 5 productos, y ahí decís que hay una inexistencia de márgenes abusivos en la cadena de valor, que yo diría que es el titular de este informe. ¿Qué significan exactamente esos multiplicadores y qué nos dicen en sectores como estos en concreto que analizáis? Bueno, hemos cogido esos 5 ejemplos. Evidentemente, nosotros no hemos hecho un trabajo de campo, hemos ido a la empresa, lo que hemos hecho es coger informes de organizaciones que han hecho esos estudios, lo hemos traducido a nuestra metodología y al final lo que observas es que, pues como hemos comentado, un porcentaje altísimo del precio del producto son costes que hay que remunerar. Buena parte de esos costes vienen de fuera. Eso multiplica los precios de las cosas, obviamente, es decir, desde el fertilizante que se utiliza para que el producto crezca en la calidad y en el tamaño que nosotros necesitamos, hasta, por ejemplo, lo que multiplica el precio del combustible y la energía, que ha sido tan importante y tan relevante en la subida de precios de los últimos años junto con los fertilizantes, ¿no? Pero a partir también hay, por supuesto, el sueldo y salario de los trabajadores que participan en los procesos. Todo eso son elementos que van multiplicando. Claro, cuando tú vas detrayendo esos elementos que son costes de funcionamiento de una empresa, te queda el margen, que, ojo, no es beneficio, ¿eh? El margen es lo que te queda. A partir de ahí la empresa puede sacar lo que se va a quedar como beneficio, pero todavía quedan otros elementos que hay que detraer, como impuestos, etcétera, ¿no? Lo que tú observas es que en general en muy pocos puntos de la cadena, por no decir ninguno, hay empresas que se estén llevando un 30, un 40, un 50%. Eso no significa que no lo haya. Precisamente esta metodología lo que pretende y lo que busca es analizar precisamente la evolución en la cadena de valor de los precios para detectar, en el caso de que sí haya, por supuesto, situaciones de poder de mercado para que haya empresas que se lleven, vamos a decir, márgenes abusivos. En principio, en los productos que hemos analizado no lo hemos encontrado, pero justamente para eso se tiene que hacer esta metodología y, por supuesto, también decir que en España hay herramientas que nos permiten no solo detectarlos, ¿verdad, Álvaro?, sino controlarlos, ¿no? Tenemos un sector bastante transparente en ese sentido. Me quedo, por tanto, con esa conclusión o con ese titular sobre las evidencias concretas y analizados todos esos sectores de los márgenes, porque a la luz de las conclusiones, no sé si cree que el debate político, que también lo hemos escuchado precisamente durante estos días en la campaña electoral, a veces también llevado el debate mediático sobre los precios del campo, ¿consideráis que está distorsionado ese debate visto los resultados de este informe? Digo? Sí, efectivamente. El debate político evidentemente busca normalmente contentar a su audiencia. Tenemos que decirlo y no lo decimos nosotros solo, lo dice el propio Ministerio, y el Ministerio es poco sospechoso de tener mucha ideología en ese mensaje, pero tenemos un sector bastante competitivo, con márgenes pequeños y en donde evidentemente la evolución de los precios que hemos soportado en los últimos años se explica en su inmensa mayoría, lo dicen otros trabajos, otros informes, en algunos de ellos incluso he participado, en donde buena parte de esa evolución se debe principalmente a la subida de costes y el 90% importado. Por lo tanto, el debate se distorsiona cuando se dice, no, esto hay que solucionarlo con tal medida. Cuando el diagnóstico es erróneo, la política es errónea, y cuando la política es errónea, los costes son mayores. Pues los consumidores, que en definitiva somos todos, los actuales consumidores, estamos mucho más informados, nos interesamos más por los productos, por ese origen de precios. Hoy queríamos aclarar y al menos profundizar y conocer estas conclusiones de este informe elaborado, impulsado por CAEA, con su director general hoy, Álvaro González. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Y por el autor del estudio, el profesor Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Muchas gracias, Manolo, a ver si te escuchamos más por aquí, por Andalucía Capital o Cuando queráis. Te llamaremos. Cuando gracias queráis. También y muy buenas tardes. Nos marchamos en esta semana el lunes, la semana que viene volveremos ya el martes a Andalucía Capital. Muy buenas tardes.